ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Muy buenos días, señoras y señores. Es un enorme gusto para la Contraloría del Poder Legislativo recibirles en esta mañana en el magnánimo Salón Benito Juárez para abordar un tema que merece toda nuestra atención y que tiene que ver precisamente con la protección de datos personales y los derechos al acceso, rectificación y cancelación de los mismos. Agradecemos de manera muy importante y saludamos la presencia de la diputada María Fernanda Rivero Sánchez, presidenta de la Comisión Legislativa de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción de esta 59ª legislatura. Es un honor contar también con la distinguida presencia de nuestra ponente, doctora María Solange Maqueo Ramírez, profesora investigadora en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE. También recibimos con aprecio al maestro Jesús Felipe Borja Coronel, titular de la Unidad de Información del Poder Legislativo del Estado de México. Desde luego nos acompaña el organizador y moderador de nuestro evento, doctor Victorino Barrios Dávalos, Contralor del Poder Legislativo del Estado de México. Asimismo, queremos agradecer la distinguida presencia de servidoras y servidores públicos del ámbito estatal y municipal que en este día nos congratulan con su presencia. Y si me lo permiten, mencionaré las dependencias y los municipios de donde nos acompañan de diversas áreas de la gestión pública. Del ámbito estatal nos acompañan del Instituto Electoral del Estado de México, de la Secretaría de Finanzas, de la Secretaría del Trabajo, de la Secretaría de Infraestructura, del Poder Judicial, de la Secretaría de la Contraloría, del Instituto de Información Pública del Estado de México. Un fuerte aplauso para todas y todos ustedes. Y de las diversas municipalidades de nuestra bella entidad nos acompañan de Tepotzotlán, Ecatepec, Atizapán de Zaragoza, Tejupilco, San Antonio La Isla, Cuautitlán Izcalli, Almoloya de Juárez, Tenancingo, Sinacantepec, Tlalnepantla, Sultepec, Ixtapan del Oro, Tezoyuca, Tonanitla, Villa del Carbón, Amanalco, Nextlalpan, Acambay, Temuaya, Nezahualcóyotl, Jiquipilco y Teotihuacán. Bienvenidas, bienvenidos y un fuerte aplauso también para ustedes por estar aquí. Muchísimas gracias. Docentes y estudiantes, estimadas y estimados compañeros del Poder Legislativo presentes, público en general, a continuación tiene el uso de la voz el Contralor del Poder Legislativo del Estado de México, quien nos brindará un mensaje de bienvenida y a su vez dará lectura de la síntesis curricular de nuestra distinguida ponente. Muchas gracias. Como siempre les decimos, es un honor que nos acompañen. Sobre todo, ahorita haciendo la cuenta, revisaba que son más o menos 25 municipios de distintas distancias, y eso desde luego nos
indica cuál es el interés que la gente tiene por dar la información, por extender este trabajo que tenemos y que nos hace distintos al resto de la sociedad. Cuando ocupamos un cargo, pues empezamos a tener otro tipo de responsabilidad, hasta del ámbito penal, no se diga del ámbito administrativo. Entonces, siempre será un honor recibirlos, recibir a compañeros también de las secretarías, de las distintas secretarías y órganos autónomos que nos acompañan, porque tenemos que decirlo, la credibilidad que tienen las instituciones y los individuos que estamos en las instituciones, por lo general está a la baja y sigue bajando, y parece que no hay manera de detenerlo. Y algunas de las cuestiones que, al menos en estos últimos 3 lustros, se han publicitado, se han publicado normas, ha sido lo referente a la transparencia, a la rendición de cuentas. Entonces, esos son los temas donde debemos estar, pero aplicarlos realmente, aplicarlos como son. Me encuentro argumentos que luego dicen, no damos cuánto gana el regidor, cuánto gana el tesorero, porque hay inseguridad. ¿Ustedes creen que un contralor, un tesorero de un municipio, bueno, al menos formalmente, no gana más que muchos otros funcionarios? Pero ese es el argumento. Y ahora no quieren darle información porque ponen en riesgo su persona. Señores, desde el momento en que anda uno en la vitrina pública como servidor público, estás en riesgo de muchas cosas. A muchos les puedes caer bien y otros van a hablar mal de ti, aunque no tengan argumentos, pero lo hacen. Hay que buscar la forma de que nuestro trabajo tenga credibilidad, de que nuestro trabajo sea reconocido. He ido a conferencias donde les digo, y si es diputado y le tenemos que poner una sanción, se la vamos a poner. Y les digo a los contralores, y si es el tesorero, pónganle la sanción, no pasa nada, es su trabajo. Luego me encuentro socarrones ahí que dicen, mira cómo tiemblo con lo que dijo el contralor. Fíjense nada más el grado de cinismo que existe en muchos funcionarios. No va a pasar nada y se sienten protegidos, ¿no? Eso es lo que le duele a la gente, que creamos muchos que somos una casta divina, una élite. Somos una élite en realidad, pero por el salario que tenemos, por el trabajo que tenemos. Ustedes saben, 53% de la población mexicana ocupada en actividades informales, y casi todos los que trabajamos en el sector público, salvo raras excepciones por lo de la lista de raya, todos tenemos seguridad, ¿verdad? Social. Tenemos salario. Tenemos que ser más sensibles en el trabajo que realizamos. Debemos ser más claros y también sustentar bien lo que hagamos. Por eso, el día de hoy hemos invitado a una persona muy destacada en la cuestión de los datos personales, aquellos datos, aquella información que te identifica o que te hace identificable o que por alguna razón puede saberse que tú estás desempeñando alguna función. La verdad, todo mundo sabemos que estar en un cargo público es ponerse en la vitrina pública y te van a estar observando. Luego te da por sentirte más que el otro y ya empiezas a tener muy bueno pidiendo el voto, jijiji, jajaja, y saludas a todo mundo de mano, pero cuando llegas al cargo ya ni los conoces. Hagan cita y a ver para cuándo se las damos.
qué pena. Eso es lo que no puede pasar en un cargo público, ¿verdad? Tenemos que ponernos las pilas. Nuestro trabajo es muy valioso, muy importante. Hagamos lo que sea importante. Que no parezca que estamos ahí porque somos amigos del regidor, del síndico, del presidente o del diputado. ¿Está bien? Probablemente te ayuden a llegar, pero lo que no pueden hacer es mantenerte en ese cargo, ¿verdad? No te pueden mantener si eres ineficiente, si eres incapaz, si además ni quieres estudiar. Y cuando llegas al cargo, ya tienes ahí un estilito diferente, ya mirada al infinito, ¿no? Ya pasos milimétricos y ya no quieres estudiar porque ya conoces mucho, porque traes la camionetota. La camionetota no aprende nunca. El trajecito no aprende nunca. Los bonitos perfumes son los que te dan personalidad. Te da personalidad la responsabilidad en el ejercicio de tu cargo. Eso es lo que sí demuestra quién eres. Por eso, ahora que nos toca ser en muchos casos sujetos obligados, que son aquellos que tenemos la obligación de dar información, somos sujetos que estamos ahí para proporcionar la información que la ley diga, la información pública, de oficio. Luego no quieren dar a conocer ni el plan de desarrollo, bueno, ni el bando municipal, porque ahí dice en el bando municipal que habrá sesiones el día tal, a tales horas. Pero como el señor ya asumió muchos compromisos, ahora hace las sesiones cuando él quiere, cita cuando quiere y siempre argumenta que está muy ocupado. Fíjense nada más, lo que pusieron en la norma ahora no lo pueden cumplir, ni lo quieren cumplir. Y eso es lo que ha dado al traste con la credibilidad de nosotros, los que sí podemos cobrar, los que no andamos esforzados todos los días parándonos muy temprano, tomando el camión a las 5 de la mañana para llegar al trabajo allá, ¿ah?, a la fábrica que entra a las 6. Casi todos los funcionarios entramos a las 9, uno que otro entrará más temprano, pero esa es la gente que dice, bueno, pues es una casta divina, perdón por lo de casta, pero las castas creo que eran más cumplidas, ¿no?, cuando había el sistema. Entonces, quiero darles la cordial bienvenida, decirles que en esta Contraloría haremos lo posible por darle credibilidad al trabajo que hacen los propios compañeros, porque en muchos lugares también se esfuerzan. Otros van a los cursos y a veces mandan a los cursos, fíjense, mandan a los cursos, que vaya ese que está en la biblioteca, en el archivo, que no tiene mucho que hacer. Piensa que no tenemos mucho que hacer, cuando el que debe venir es el que le va a tocar aplicar la norma, pero no viene, pues porque tiene un desayuno, y uno tiene que aguantar aquí llegar sin el desayuno, ¿verdad? Yo no sé, pero veía compañeros de Tejupilco, por ejemplo, que vienen desde allá, y bueno, hay que venir padeciendo lo que tengas que padecer, pero hay interés, ¿verdad? Hay ganas de aprender. Y si algo hay que hacer en esta vida es aprender, aprender y aprender. Hay que prepararnos para que las cosas salgan bien. Este país necesita de gente que se prepare, ¿no? De gente que todos los días se prepare, porque tener un título cualquiera lo tiene, licenciatura, maestría y hasta doctorado llegamos a tener algunos, pero eso no garantiza que a la gente se le atienda bien. Hay que ser profesionistas y hay que ser profesionales. Como profesionales, la persona a la que voy a presentar, a María Solange Maqueo Ramírez, que entre otras cosas les quiero decir, cuando la invitamos a dar la plática, de inmediato aceptó, y eso se llama compromiso. Cuando se estudia para que nada más tú lo tengas en ti, pues no sirve de mucho. ¿Cuántos libros hay que nadie consulta? En las bibliotecas, amontonados por paquetes. Y ese libro salió hace 10 años y ahí están los paquetes.
mí me tocó trabajar en una biblioteca y veía cómo llegaban, de los que no querían, ¿no?, de los que no podían leer. Entonces, por eso, muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Les leo rápidamente su currículum. Ella es licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho y doctora cum laude. Es un reconocimiento especial que se hace del programa Estado de Derecho y Buen Gobierno por la Universidad de Salamanca, España. Ella es profesora e investigadora del CIDE, una institución a la que le reconocemos una amplia capacidad, y tiene varias publicaciones. No me voy a extender mucho en su currículum, solo voy a decir algunas cosas para no quitarles el tiempo en mi alegoría y ahora dando el currículum. Ella ha publicado varios libros en la UNAM, en el Consejo de la Judicatura Federal de la Suprema Corte de Justicia, en el CIDE, ha sido profesora en la Iberoamericana, Campus Michoacán, en el TEC de Monterrey, en el CIDE, fue coordinadora de distintas investigaciones, entre otras como el Laboratorio de Análisis Económico del Derecho, ha impartido cursos a mandos policiales y tiene varias publicaciones. Yo le contaba al menos unas 6 publicaciones en los últimos 2 años, 3 años, y eso difícilmente lo hace quien no tiene ganas de hacer algo por este país. Por eso, bienvenidos todos. Muchas gracias y no les quito más el tiempo. Los dejo con quien amablemente nos hace el favor de compartir el conocimiento como debe ser en cualquier área. Bienvenidos, muchas gracias. A continuación, tiene el uso de la palabra la doctora María Solange Maqueo Ramírez, quien nos expondrá su conferencia magistral. Hola, muy buenos días, tengan todos ustedes. Doctor Victorino Barron, muchas gracias por la invitación, de verdad agradezco mucho la oportunidad de poder compartir pues este momento con ustedes. Asimismo, agradezco a la diputada María Fernanda Rivera, al titular de la unidad también. Creo que se confundieron de presentación, ¿no es eso? No es esa la presentación, No es, perdón, es una presentación que también es sobre el tema de datos personales, pero es relativo a una maestría que impartí en Infotec y evidentemente tiene puntos que tocaremos aquí, pero no necesariamente el perfil es exactamente lo mismo, ¿no? De inicio, para comenzar, antes de entrar a hablar de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, me gustaría un poquito entender de manera muy genérica, pues el tiempo apremia, de dónde viene el derecho a la protección de datos personales. Es un derecho relativamente reciente, prácticamente solo las muy nuevas generaciones, actualmente estudiantes, son los que lo están conociendo incluso desde la propia carrera o en la licenciatura de Derecho. Los funcionarios públicos llevan relativamente pocos años trabajando con este tema, a lo mismo que en el caso de la academia. Es un derecho reciente, tanto en el plano internacional y específicamente en el caso de México. Inicialmente, yo siempre me atrevo a decir, no había claridad sobre la configuración y el diseño de este nuevo derecho. Va gestándose de manera directamente relacionada con otro derecho humano, que es el derecho humano a la vida privada. Va de la mano, no hay claridad, es algo, sí es derecho a la vida privada, pero relacionado con el procesamiento de datos personales, con el procesamiento de información personal. Pero a la vez nace dentro de una visión comercial, esto en el ámbito internacional. Originalmente, los organismos internacionales pioneros en regular este derecho
tienen en mente que la protección de datos personales o la generación de obligaciones para el procesamiento de esos datos podía constituirse en una barrera importante para el comercio internacional y para los flujos transfronterizos de información personal. Este dato es relativamente relevante. ¿Por qué? Porque por eso obedece a dos lógicas relativamente distintas, pero que convergen entre sí. Por un lado, pensamos en un derecho humano, pero por otro lado, también pensamos en un derecho que tiene un impacto muy importante en el ámbito comercial. De ahí que evidentemente, como se va gestando, no hay claridad, y eso provoca que también en los distintos países haya legislación distinta entre sí. Solo piensen en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, no tiene una ley de datos personales, no tiene legislación específica en materia de datos personales. Ellos siguen hablando del famoso privacy, no hay una diferencia entre derechos y además es sectorial, sectorizada por sectores. Evidentemente uno de los más importantes es el de telecomunicaciones. Sin embargo, digamos que el referente internacional más importante viene de la Unión Europea. De hecho, es precisamente en la Unión Europea donde se reconoce por primera vez como derecho humano diferenciado del derecho a la vida privada. Esto en el plano internacional. Es a través de la Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea del 2002 y vinculante hasta el 2007, donde se establece en sus artículos de manera diferenciada el derecho a la protección de datos personales y por otro lado el derecho a la vida privada y familiar de las personas. Si ustedes analizan todas las declaraciones y cartas de derechos humanos internacionales fundantes de los sistemas internacionales de derechos humanos, se van a encontrar con que no hay una referencia explícita al derecho a la protección de datos personales. La Convención Americana de Derechos Humanos, por ejemplo, no hace referencia al derecho a la protección de datos personales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos no hace referencia al derecho a la protección de datos personales. Es más, todavía el Convenio Europeo de Derechos Humanos no hace referencia al derecho a la protección de datos personales. Entonces, digamos que el gran referente internacional y que sin duda será un referente muy importante para el desarrollo normativo en México, viene de la Unión Europea, específicamente de la Directiva 9546 del Parlamento Europeo y del Consejo. De ahí tomamos gran parte de estas ideas. Ahora bien, ¿cómo surge? No sé si podríamos… ahí estamos bien. Ya que tenemos esto, aquí hay un dato muy relevante que me parece que hay que entender para entender la lógica de este derecho. Si bien es cierto que sus primeras referencias vienen de los años 70, ¿por qué en los años 70? ¿Qué tiene que ver esta década con la idea de cómo vamos a resguardar esa privacidad y qué relevancia tiene el procesamiento de datos personales? Va directamente ligado con los avances tecnológicos. Esta década de los 70 se caracteriza precisamente por popularizar o hacer de uso común los sistemas computarizados. Va de la mano necesariamente, fue el gran detonante. De ahí entonces es que empieza toda esta preocupación en algunos estados y en el plano internacional. Sin embargo, estos documentos internacionales, incluso varios de ellos todavía vigentes, como son las directrices de la OCDE o en su caso el Convenio 108 del Consejo de Europa, ambos ciertamente modificados, lo cierto es que son documentos en una era pre-Internet. Y ese es un dato fundamental, porque la introducción de Internet trae evidentemente otras complejidades. Solo pensemos en temas como el cómputo en la nube, que sin duda alguna es un tema muy delicado, que atañe sí al sector privado, pero también al sector público.
Y en ese sentido se empieza a complicar la situación. La Unión Europea, a través de la Directiva 9546, ya establece de manera quizá más detallada todos los pormenores en cuanto a principios, en cuanto a obligaciones, deberes, en fin. Pero en todos estos documentos hay un punto en común. Es necesario buscar el equilibrio entre la protección de la privacidad, pero a su vez garantizar el libre flujo de datos personales, especialmente el flujo transfronterizo. Ante este panorama, México, hasta el año 2002, reconoce por primera vez el derecho a la protección de datos personales en su sistema jurídico. Concretamente se reconoce en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del 2002. Estaba plasmado como un objetivo de la ley y había un pequeño capitulito, si mal no recuerdo, era el capítulo 4, dedicado al tema de datos personales. Pero era ciertamente muy escueto el tratamiento. Y la óptica, más que ser concebido propiamente como un derecho humano, la idea era para entender también otras posibilidades de clasificación de la información. Entonces, datos personales era visto como un mecanismo de clasificación de la información. Información pública, información reservada e información confidencial. Tratándose de datos personales, la información se clasifica como confidencial. Esto parece muy sencillo, lo cierto es que me ha tocado ver muchos expedientes en que incluso muchas veces confunden la clasificación y meten temas de información personal y confidencialidad, pero la acaban clasificando como reservada. Y hay diferencias bien importantes, y entre ellas es la temporalidad, ¿no? La reserva tiene un periodo, la clasificación de confidencialidad es abierto, y ese fue un tema bien delicado y bien debatido con la Ley General de Datos, ya lo veremos en su momento. Entonces, así es como llega este derecho a nuestro país. No es sino hasta el año 2007 en donde por primera vez se eleva a rango constitucional, pero se eleva a rango constitucional en esa disposición del artículo 6º que sigue muy vinculado al tema de derecho de acceso a la información. No tiene una clara autonomía específica. Lo que sí nos deja esta reforma no solo es su consagración a nivel constitucional, sino un punto bien importante, que ya el artículo 6º hablaba de vida privada y protección de datos personales. Entonces seguimos ya la lógica de la Unión Europea de distinguir entre derechos, que sí aceptamos que están íntimamente relacionados, pero reconocemos diferencias entre ellos. La siguiente, por favor. Así llegamos a la reforma del año 2009. Esta, sin duda, desde mi particular punto de vista, es quizá la reforma más importante en materia de datos personales. Yo les diría incluso más importante sustantivamente que la reforma del 2014, porque por primera vez se reconoce ya propiamente con ese ámbito de derecho humano que lo vincula con la autodeterminación informativa. Autodeterminación informativa, esto es la posibilidad de tú, titular de datos, decidir qué datos tuyos tienen, quién los tiene y para qué los tiene, con sus límites evidentemente, no son derechos humanos, no son derechos absolutos, está sujeto evidentemente a excepciones, pero trata de empoderar hasta cierto punto al ciudadano respecto de su información personal. Para materializar este derecho de autodeterminación informativa, entonces viene el reconocimiento de los derechos ARCO: acceso, rectificación, cancelación y oposición. Son derechos, digamos, son facultades que derivan necesariamente de lo que podríamos llamar el núcleo esencial del derecho a la protección de datos personales. Si bien esta reforma estaba pensada para poder introducir el tema hacia el sector privado,
y no solo un reconocimiento por parte del sector público. Lo cierto es que, como veremos más adelante, finalmente la ley general desarrolla y regula ambos preceptos, tanto el artículo 6º como el artículo 16. ¿Por qué? Porque solo se pueden entender estos artículos en íntima relación. No uno es sector privado y otro es sector público, van de la mano y ambos son necesarios para interpretar el contenido constitucional del derecho a la protección de datos personales. Con base en esta reforma, evidentemente, pues ya se emite la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Esta ley, sin duda alguna, pues es punta de lanza en el tema, incorpora, digamos, las mejores prácticas en ese momento en la materia, aunque dirigidas al sector privado. Cabe decir, y esto siempre es importante señalarlo, porque siempre, o en mi caso tiendo a hablar o partir desde el punto de vista federal, lo cierto es que para ese entonces ya varias entidades federativas tenían una legislación local muy desarrollada en el tema, y muy de vanguardia. Incluso ya había entidades federativas que obligaban al sector privado a la protección de datos personales. Claro, con esta reforma constitucional se federaliza el tema y entonces las entidades federativas que ya lo tenían regulado tienen que abrogar todas las disposiciones relativas al sector privado. La explicación de por qué el sector privado es federal, podríamos decir que es hasta cierto punto burda. Había que tomar una decisión y la explicación es precisamente por ese doble objetivo que les decía. Por un lado, el tema de derecho humano, pero por otro lado, el tema comercial. Por tratarse de un tema íntimamente con implicaciones comerciales, es que se considera que debe de ser federal y no estatal. Ahora bien, después de esta reforma, que sin duda, insisto, fue de gran relevancia, fue un gran hito en el tema, viene la reforma del 2014. Esta reforma del 2014, la verdad es que es muy importante en muchos aspectos. Aspectos institucionales, aspectos sustantivos y aspectos procedimentales. En términos generales, podemos decir que esta reforma es precisamente la que lleva al legislador a emitir la Ley General de Protección de Datos Personales. Pero además es una reforma que no estuvo evidentemente exenta de ciertas complicaciones. ¿Podemos pasar a la siguiente? De entrada, hubo varios temas que podríamos decir preliminares en la discusión de la Ley General. Temas muy incipientes, podríamos decir, no sobre el contenido específico ya particularizado temático de la ley. Uno de ellos, bueno, evidentemente, podemos pasar a la siguiente. Uno de ellos, sin lugar a dudas, fue el tema, no, un anterior, por favor. ¿Anterior? No alcanzo a ver, perdón, no alcanzo a ver mi presentación. Ok, no, eran algunas cuestiones relacionadas con… básicamente, en cuanto a la naturaleza jurídica de los órganos garantes. Si se quiere ampliar el abanico de sujetos obligados, era necesario modificar la naturaleza jurídica de estos órganos precisamente para que pudieran tener facultades en estas materias, en concreto respecto del poder legislativo, del poder ejecutivo, pero especialmente del poder judicial, y sobre los órganos constitucionales autónomos. Por eso es que se justifica hasta cierto punto que se les reconozca a los órganos garantes del derecho a la protección de datos personales autonomía constitucional. Este es un aspecto sin duda problemático, porque si ustedes ven el título de la propia reforma constitucional del 2014, habla de la reforma en materia de transparencia, pero
fue como algo marginal el tema de datos personales. Esto, al momento de tratar de bajarlo a la ley general, va a generar algunos problemas. Por ejemplo, va a haber una bifurcación en lo que se entiende sujetos obligados para temas de transparencia, de acceso a la información, y sujetos obligados para términos estrictamente de datos personales. Es un ejemplo de cómo la reforma estuvo principalmente pensada en materia de transparencia y acceso, y el tema de datos fue un poco secundario en el debate del constituyente permanente. Otro aspecto importante, podríamos decir, que introduce esta reforma constitucional, pues evidentemente las facultades para promover acciones de inconstitucionalidad. Ya lo ha hecho el INAI respecto de temas de transparencia y acceso a la información, pero aquí, cuidado, tiene facultades el INAI para promover acciones de inconstitucionalidad, tanto de legislación federal, legislación estatal y tratados internacionales. Los órganos garantes de las entidades federativas lo pueden hacer solo respecto de la legislación estatal. Por otro lado, se le da también al INAI la legitimación activa y pasiva para promover controversias constitucionales y la ampliación de sujetos obligados que ya les mencionaba. Las grandes novedades, pues, es conjuntar, ¿no?, a los tres poderes, a los órganos constitucionales autónomos, pero agrega fideicomisos, fondos públicos, personas físicas o morales que ejerzan recursos públicos o que realicen actos de autoridad, y sindicatos. Aquí evidentemente el debate muy fuerte se dio, déjenme decirles, además de sí, beneficiarios de programas sociales y demás, un debate de un sector muy complicado fue el caso de los notarios, ¿no? Y es más, yo me atrevería a decir que en el caso de los notarios el debate no se ha concluido, es todavía un tema bien delicado. Con una gran excepción, sí son sujetos obligados, todos ellos, excepto cuando se trate de asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se formará una comisión específica de 3 ministros. Otro de estos cambios relevantes es, sin duda alguna, las facultades de atracción del INAI. No voy a ahondar en esto porque esto ya está recogido en la ley general. A su vez, facultades de revisión del INAI frente a las resoluciones de los órganos garantes de las entidades federativas. ¿Qué significa esto? Significa que el sujeto obligado puede emitir una resolución sobre el tema, opina sobre determinada clasificación, por ejemplo, de la información. Esto, a su vez, se puede impugnar ante el órgano garante estatal, pero además el titular del derecho puede finalmente también impugnar la resolución del órgano garante estatal frente al INAI. Entonces se amplía, digamos, las instancias que tienen los particulares para defender sus derechos, tanto de acceso como de protección de datos personales. En términos generales, los sujetos obligados no pueden nunca impugnar una resolución de estos órganos garantes. Sus decisiones son definitivas e inatacables. Hecha una excepción que tiene que ver con el consejero jurídico de gobierno, que lo puede hacer solo en temas relacionados con seguridad nacional. Es el único caso, excepción prevista por la Constitución y de la cual ya se hizo uso de esa facultad. Que yo tenga conocimiento, 2 asuntos han sido impugnados por el consejero jurídico precisamente en temas de seguridad nacional, y hasta donde tengo entendido, creo que no ganó el asunto. Me parece, en un caso lo tengo seguro, en el otro no lo tengo tan claro. Bueno, estas son así a muy grandes rasgos las reformas que introduce la reforma del 2014. En uno de sus transitorios, evidentemente, establece
un plazo específico para que el Congreso de la Unión emita una ley general. Aquí el tema es que, bueno, no se respetaron los plazos para la emisión de la ley general, pero afortunadamente ya la tenemos, pero además tampoco era muy claro del texto constitucional si era una ley general de datos personales o si era una ley general que comprendiera ambos casos, datos personales y acceso a la información. Esto fue uno de los debates muy incipientes de la ley general. ¿Una ley especial o una ley unificada? La verdad es que ambas posturas tenían argumentos válidos, ¿no? Por un lado, quienes defendíamos la idea de que hubiera una ley general de datos especial, era por la idea de decir, ya basta de ver el derecho a la protección de datos personales como un accesorio del derecho de acceso a la información. Son derechos humanos del mismo rango jerárquico y diferenciados con independencia de a quién le corresponda su tutela. Quienes defendían la posición de una misma ley general, pues también era una lógica muy institucional y organizacional. Oye, si es el mismo Sistema Nacional de Transparencia, son las mismas autoridades garantes y presumiblemente los mismos sujetos obligados, sus unidades van a tratar ambos temas, pues es como raro tener dos leyes que van a hablar en muchos aspectos de lo mismo, ¿no? Hablas de tu sistema, de tu plataforma, de tu facultad de atracción, de tu facultad, en fin, también era un argumento, podríamos decir, hasta cierto punto válido. Lo que acabó pasando finalmente, pues ya lo saben, es una ley especial y en muchos de estos aspectos lo que hace es remitir a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, específicamente cuando hace referencia a los mecanismos de coordinación que funcionan para ambos derechos. Otro de las siguientes dificultades, o más bien, más que dificultades, debates incipientes de la ley general. Pasamos a la siguiente. A la siguiente. Ahí. Otra de las dificultades es ¿qué sentido de ley general se debía adoptar? Debía de ser como una ley general de pisos mínimos, esto es pisos mínimos en cuanto a principios, bases y procedimientos, o una ley que detallara minuciosamente el contenido del derecho a la protección de datos personales. Lo cierto es que en nuestro sistema jurídico tenemos muy distintos modelos de ley general. Tenemos desde leyes sí con un marcado carácter de coordinación entre órdenes de gobierno, hasta leyes generales que sí son de desarrollos muy particularizados, hasta casos extraños que no deberían llamarse leyes generales como la de sociedades mercantiles, pero ahí está. Entonces no hay un modelo específico de ley general y esto fue un debate. Queremos una ley muy desarrollada que deje un escaso margen de desarrollo legislativo para las entidades federativas o, por el contrario, una ley muy genérica en estándares, generando estándares comunes en los aspectos más relevantes del derecho. Como saben, pues se optó por la opción del detalle legislativo, del detalle regulatorio. Tan es así que no va a haber una, o al menos no, la postura actual, consensuada, es que no va a haber una ley federal de protección de datos personales, como si va a haber legislación estatal. Entonces la ley general fue muy desarrollada pensando en una aplicación directa a nivel federal, pero también directa para aquellas entidades federativas que no legislen su propia ley en el plazo establecido por la misma ley general. Pero por otro lado, una ley general que da pie a la armonización legislativa en las entidades federativas. En otras palabras, sí hay ciertos campos de maniobra, no muchos, por cierto, pero sí los hay en cuanto a esto. Aquí hay otro tema también muy relevante. Como ustedes saben, la Ley General de Salud, la Ley General de Educación, todas estas leyes generales tienen reglamentos.
emitidos por el Ejecutivo. Nada más que aquí, como son órganos constitucionales autónomos, no es para nada conveniente emitir reglamentos de esta ley general. No se prevé esa posibilidad, porque sí podría implicar una injerencia muy directa del Ejecutivo hacia los órganos garantes especializados en las materias. Aquí un aspecto también, mucho de su desarrollo regulatorio va a venir dado por los propios órganos garantes, pero gran parte va a venir dado por el propio Sistema Nacional de Transparencia. Y en ese sentido, sí se prevé que haya muchos lineamientos y muchas disposiciones administrativas que vayan desarrollando aspectos concretos de lo mismo. Otro tema, la posición del INAI. Aquí pues hubo un poquito en el debate, no prosperó, la verdad fue incipiente, pero me gustaría comentarlo solo como una anécdota histórica en todo este proceso, el hecho de decir, bueno, y debe de ser el INAI el que vele por la protección de datos personales, tanto sector público como sector privado, y había ciertas posturas que decían, está bien que se quede con sujetos obligados, pero sector privado debe de ser otro organismo distinto al INAI. Finalmente esta postura no prosperó. Y en cuanto a la temporalidad, pues el tema de archivos, sin duda alguna, es un tema bien delicado. En el debate de la adopción de la Ley General de Archivos, un tema bien importante es precisamente la clasificación de confidencial de la información no sujeta a temporalidad alguna. Lo cual, pues solo imagínense a los historiadores lo que dicen, óyeme, pero ¿cómo? Entonces querían hasta cierto punto aclarar esta situación en la Ley General de Datos. Finalmente no prosperó en la Ley General de Datos y pues aún está en el debate por lo que hace a la Ley General de Archivos. Ya veremos qué pasa. Ahora bien, ya me estoy quedando muy cortita de tiempo y sí quisiera abordar algunos de los aspectos más importantes de la Ley General. La siguiente, por favor. ¿Sí? Ok. Algunas novedades. No podemos entrar a todo el contenido de la Ley General, me hubiera gustado, pero realmente es prácticamente imposible. Lo primero que quisiera comentarles, sí, efectivamente, es reglamentaria del artículo 6º y 16 constitucional. No solo del 6º, sino también del 16 constitucional, porque, insisto, es lo que le da el punch como derecho humano, ¿no? En cuanto a sujetos obligados, aquí se distingue del catálogo de sujetos obligados en materia de transparencia de acceso a la información en el tema de datos, personas físicas y morales que ejercen recursos públicos y sindicatos no están sujetos a la Ley General de Datos Personales. No implica que no sean responsables del tratamiento de datos personales, lo son, pero les aplicará la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. En cuanto a los titulares del derecho, se especifica que son personas físicas. En diversas entidades federativas sí se reconocía la posibilidad de que también las personas morales fueran titulares del derecho de datos personales. Con esto se unifica que sean personas físicas, pero ello no implica que las personas morales no tengan ciertos derechos de confidencialidad respecto de su información. La tienen, pero por otras cuestiones, por secretos, no propiamente por el derecho a la protección de datos personales. Y por otro lado, ya queda perfectamente claro que son el derecho de acceso, de rectificación, de cancelación y de oposición, a lo cual habría que agregar el derecho a la portabilidad de datos personales, que es una de las grandes novedades que introduce esta ley general. La siguiente, por favor. Este derecho a la portabilidad de datos personales, en términos generales, primero, resulta aplicable para el tratamiento automatizado de datos personales y supone, digamos,
dos facultades. Uno de obtener copias en el mismo formato estructurado y comúnmente utilizado, o sea, que la autoridad o el sujeto obligado tiene la obligación de proporcionarte una copia si cuenta con ese sistema automatizado estructurado, comúnmente utilizado. Falta definir qué se va a entender perfectamente por esto. Es parte de esas disposiciones administrativas y parte de la legislación estatal podría también incluirse. Sin duda alguna, aquí puedes obtener esa copia, pero además, y quizás esto es lo más delicado, también tienes tú como sujeto obligado la obligación de transferir esos datos a un tercero a petición del titular del derecho a la protección de datos, del titular de los datos. En otras palabras, esto suena muy fácil, muy sencillo y sin duda alguna viene a potenciar ese espacio de autodeterminación informativa. Suena muy bien, la verdad es que va a traer problemas técnicos y operativos muy complicados. Simplemente imaginen a un particular que le solicita a una institución pública de salud que remita su expediente a un tercero y puede ser para otra finalidad, ni siquiera tiene que ser una institución de salud. Lo quiere remitir a un tercero, nada más que la base de datos y el sistema electrónico de ese tercero es distinto y entonces no embonan las bases de datos. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Se puede? No se puede, eso no está detallado y ese es un tema bien delicado que espero que esté muy bien regulado en el desarrollo de esta ley general, porque sí puede traer problemas técnicos y operativos y que el sujeto obligado se vea en una situación muy complicada de incumplimiento ante la imposibilidad de poder cumplir con este derecho a la portabilidad de datos personales. Otro aspecto importante, el siguiente por favor, el aviso de privacidad. Aquí nada más se establecen ya estándares homogéneos, se introduce un régimen especial por vulneraciones, y esto es bien importante. Este régimen especial por vulneraciones lo que hace es que los sujetos obligados que sufran alguna vulneración a su sistema, esto es pérdida, destrucción, robo, alteración de la información, etcétera, tienen que notificar tanto a las autoridades garantes como a los propios titulares afectados. No en cualquier caso, evidentemente, pero sí en casos que puedan tener una gran relevancia, un impacto muy importante o que generen una afectación. Esto es muy claro, por ejemplo, en el sector financiero. Si hubo una vulneración en el sector financiero que pone en riesgo mi capital, el saber yo eso me puede permitir a mí como particular también tomar ciertas medidas de precaución, desde la cancelación de tu tarjeta de crédito, cambios de NIP, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido es muy importante que los titulares también sepamos cuando existen estas vulneraciones. No me va a dar tiempo de ver cada una de las diferencias, pero vámonos quizá a lo más relevante. Y me parece de ahí la siguiente, por favor. La tienes aquí. Resoluciones, aquí. Ok. Un tema muy relevante de esta Ley General de Protección de Datos, sin duda alguna, es precisamente el régimen de responsabilidad administrativa. Ya se establece de manera específica y clara, evidentemente deja un margen muy amplio de adecuación a las propias entidades federativas. En el fondo lo que establece es que estos órganos garantes pues pueden tener facultades de aviso o denuncia ante los órganos de control interno o equivalentes, y establece específicamente las medidas de apremio: amonestación pública,
una multa equivalente al 150 hasta 1.500 veces el valor diario de la UMA, esto es de la unidad de medida y actualización, lo cual nos da un tope aproximado de 113,235 pesos. Es mucho, ¿eh? Un funcionario público podría acabar pagando esta cantidad de su bolsillo precisamente por cometer algún tipo de infracción en materia de datos personales. Las infracciones están previstas taxativamente por la ley general y en ese sentido hay que ser muy cautelosos. Hay infracciones poco abiertas, más bien mucho abiertas, en el sentido de se considerará infracción cualquier quebranto o violación de la ley general. No, bueno, pues esto te dejó un margen muy amplio de duda al respecto. Y cuidado porque evidentemente pueden convertirse en crédito fiscal. Y esto es totalmente independiente de las responsabilidades administrativas en el ejercicio de su encargo, pero además de las civiles, como el pago de daños y perjuicios. Y acuérdense que aquí es muy importante no solo el daño patrimonial, sino también el daño moral, y por otro lado de las sanciones penales. Y en ese sentido es un tema muy, muy delicado. La ley sin duda introduce muy, muy importantes obligaciones, pero no solo digamos importantes, sino muy complejas, desde el desarrollo de programas y políticas internas en materia de datos personales hasta análisis de impacto a la protección de datos personales, una especie como de impacto a la privacidad o impacto, este tipo de análisis de evaluación de riesgos y de medidas y alternativas de solución que aminoren esos riesgos. Es complicado, es muy complicado, requiere especialización y sí requiere un análisis minucioso de todo el proceso y ciclo de vida del dato. ¿Quién tiene acceso? ¿Cuándo tiene acceso? ¿Para qué tiene acceso? ¿Quién puede tener acceso después? ¿A quién se le remite? Y tienes que darle como un seguimiento a todo ese dato. ¿Quién puede tener ese expediente? ¿En qué circunstancias? ¿Cuándo se permite? ¿Cuándo está restringido? Y con eso me parece que vamos a tener que dar ese salto cualitativo en donde muchos sujetos obligados, sus medidas de seguridad van desde la instalación de una puerta y una llave. Eso ya no es suficiente, es necesario, pero implica obligaciones mucho más trascendentes, mucho más complejas, mucho más técnicas, pero que esperemos redunden evidentemente en aminorar esos casos que vemos constantemente en las noticias, en donde están expuestos todos nuestros datos, toda nuestra información, y que sin duda el menor de los riesgos es que te llegue publicidad indeseada, el mayor de los riesgos es el secuestro, en fin, la muerte incluso, ¿ok? Pues muchas gracias a todos por su atención. Felicitamos y agradecemos a la doctora María Solange por su valiosa exposición en materia de la protección de datos personales, y aprovechamos este espacio también para agradecer la presencia de servidoras y servidores públicos del Instituto, del IAEM, del Instituto Hacendario del Estado de México, de estudiantes y docentes del Instituto Universitario del Estado de México, así como de los siguientes municipios de Chapa de Mota, de Polotitlán, Tultitlán, Lerma, Naucalpan, San Mateo Atenco, Villa Victoria, Xonacatlán y Huixquilucan. Bienvenidas, bienvenidos. Y también abrimos este espacio, un espacio de sesión de preguntas y respuestas que será moderado por el doctor Victorino Barrios Dávalos, quien además también les explicará la mecánica de esta sesión. Muchas gracias a la doctora María Solange, que nos ha hecho favor de dar una explicación
de lo que con frecuencia tenemos a la mano los que estamos como sujetos obligados. ¿Qué información? ¿Cómo sacas la información? ¿Cómo les llega la información a otras personas donde datos que no son publicables los tienen, ¿no? ¿Quién los filtra? ¿Cómo salen? ¿Por qué salen? ¿Quién puede cumplir esas funciones? ¿Y de dónde podrían salir? ¿No? Entonces, esas son de las partes que aquí han quedado claras, incluso hasta la sanción a la que te puedes hacer acreedor, ¿no? Que esa es una de las partes que no le gustan a nadie, que lo vea, que lo sancionen, aunque sea poquito. Muchos van y reclaman que le están quitando parte de su salario pero sí, cuando comete el error, está en el cargo, pues no piensa en el asunto que puede pasar, ¿no? Y saca la información, o bien lo hace con dolo, saca la información para que otro la tenga a disposición y pueda tenerte como rehén, cuando no puede ser eso, no debe ser. Bueno, pues gracias, doctora, por la amplísima explicación, las novedades de la ley, las sanciones de la ley, lo que podemos entender. Pero aquí en América todavía no hay nada de eso, ¿verdad? Serían mis dos preguntas. Vamos a pasar. Para que no se pierda la parte central de la respuesta de la pregunta, vamos a contestarlas de inmediato, una por una. Bueno, efectivamente, justo el día de ayer, a las 10:30 de la noche, recibí una llamada telefónica de un partido político haciendo campaña. El coraje fue terrible, imagínense. Evidentemente eso implica una mala utilización de datos personales, sin duda alguna. Y ahí el problema es quién se los transfirió, de dónde lo tomaron, pero cuidado, a veces lo toman de uno mismo, porque uno a veces es demasiado libre en la utilización de sus propios datos personales. Y eso me lleva al siguiente tema, que es Facebook y Google. En este caso, nunca hay que olvidar que los primeros garantes del derecho a la privacidad somos nosotros mismos. Y esto lo perdemos muchas veces de vista precisamente en la utilización de las redes sociales. Y eso sí hay que ser estrictamente cuidadosos con ello. Ahora bien, lo cierto es que estas empresas han tenido muchos problemas litigiosos, como saben, precisamente por el posible mal uso de los datos personales. El caso de Facebook, pues es muy conocido por él, precisamente el caso de un chico europeo con estándares de protección muy altos según la legislación europea, pero cuyos datos eran vigilados por el gobierno estadounidense a través de Facebook. Entonces, mientras era Facebook, en Europa no tiene problema. El problema es que si el gobierno de los Estados Unidos le dice a la empresa Facebook, oye, dame acceso por razones de seguridad, sin tener que justificar mayormente, dame acceso por razones de seguridad al perfil de esta persona. Y entonces Facebook pasa toda la información de este individuo. Y lo que tenía, porque este chico fue recabando toda la información y le solicitó años atrás a Facebook, fue armando su expediente, fue un litigio estratégico evidentemente, era el objetivo del chico a largo plazo. Él fue solicitando y le dice, a ver Facebook, yo tengo derecho de acceso a mi información, dame toda la información que tienes de mí. ¿Qué información mía tienes? Claro, Facebook tenía hasta sus mensajes borrados de años atrás. Si crees que con el clic de borrado, ¡pum!, se esfumó, no es así. Entonces tenía todo lo que ustedes se puedan imaginar, desde las páginas que revisaba este individuo, a quiénes toqueas a través de Facebook, a quién estás viendo, a quién te metes, de qué bajas, quiénes son tus amigos, con quién tienes una mayor, hasta estas cosas de recuerdos. Entonces te ponen una foto bien bonita que a lo mejor subiste hace 15 años, no, 15 años no, pero 5 años atrás, ¿no? Entonces, sí, iniciamos nosotros. Facebook y Google han estado sujetos a políticas importantes. El caso del derecho al olvido con Google, sin duda alguna, marcó un precedente bien importante,
primero un precedente internacional, pero en México también hubo un caso de Google donde el INAI resolvió finalmente un reconocimiento del derecho al olvido. El derecho al olvido está previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales. No nos confundamos, no se llama derecho al olvido, se llama derecho de cancelación y, si quieren, derecho de oposición. Son derechos arco. Aquí el tema es en qué casos se puede, en qué casos no se puede, en qué casos hay que citar qué fue el problema que atravesó el INAI. El INAI reconoce el derecho al olvido de un particular. El problema principal, o por lo que digamos se impugna fundamentalmente el asunto, es porque no se le dio vista a la fuente directa que lo subió a Google y que eran incluso revistas de difusión informativa pública relevante. Pero el derecho al olvido es un derecho sí reconocido en nuestro sistema jurídico, no se llama derecho al olvido, pero además implica un análisis casuístico, es análisis de caso por caso, para determinar en qué casos sí y en qué casos no procede y cómo debe proceder. En principio hay casos, por ejemplo, hubo un caso muy interesante en el caso de la universidad, si mal no recuerdo, mejor no doy el nombre, no va a ser que me confunda de universidad, una universidad que a sus alumnos de psicología les conseguía pacientes, entonces formaban una clínica donde los propios alumnos le daban terapia a los pacientes con un psicólogo ya experimentado, evidentemente que los coordinaba. El tema es que estos alumnos lindamente suben los expedientes de sus pacientes en la red para decir, vean qué fregones somos y qué trabajo tan estupendo hacemos, y entonces el seguimiento de cada paciente. Evidentemente, una persona busca su nombre en Google y lo primero que le aparece es ese seguimiento que le dio esta universidad, y es pavoroso el asunto, ¿no? Aquí hubiera aplicado el derecho al olvido, pero como estaba muy identificada la fuente, la universidad, en cuanto le llegó un requerimiento por parte del INAI, entonces IFAI, ¿qué creen que hizo? Bajaron la información por completo, se evitó la difusión de esa, pero había la forma y la posibilidad de localizar a esa universidad, a los estudiantes que subieron la información. Pero ¿qué pasa cuando suben información tuya de muy distintas fuentes, poco rastreables y que además ni siquiera estén en México, sino en distintas partes del mundo? Es bien complicado. Por eso el derecho al olvido sí es necesario, sí es necesario. Muy bien. ¿Alguien más había levantado? Ahí está. Buenos días, mi nombre es Araceli Valdés Molina, del Archivo General del Poder Ejecutivo. Quisiera saber, en el Archivo General del Poder Ejecutivo hemos recibido expedientes que probablemente tengan datos personales. Quisiera saber si esta normatividad es retroactiva, es decir, que como responsable del Archivo General yo tendría que solicitarle a los titulares que me transfirieron esa documentación que verifiquen si no tiene datos personales y, como corresponde a la normatividad, lo mantengan en su archivo de trámite. Muy buena pregunta y muy compleja. En términos generales, me parece que no es propiamente de aplicación retroactiva, pero no hay que verlo por la retroactividad de aplicación de la norma, hay que verlo desde el punto de vista del propio Archivo General del Poder Ejecutivo. El Archivo General, al recibir esa información, directamente es responsable del tratamiento de esos datos personales, con independencia del órgano que remitió esa información. Desconozco si estos órganos todavía conservan alguna copia o no, o remitieron el expediente completo. El responsable del tratamiento es el Archivo General, y en ese caso tendría que actuar conforme a la nueva ley, pero como responsable directo del tratamiento de datos personales probablemente. Y ahí yo les sugeriría, espérense a ver qué va a pasar con la Ley General de Archivos,
porque esa es la que va a definir la situación específica de esta problemática concreta. Pero yo creo que el responsable del tratamiento ya es el Archivo General, no es el órgano que remitió propiamente esa información. Le comento, el Archivo General únicamente resguarda la documentación, pero la unidad administrativa sigue siendo la responsable de esos expedientes. Por eso es que era mi pregunta. ¿La misma unidad administrativa del órgano que remitió el archivo? Sí, es decir, el archivo es un archivo de concentración que únicamente proporciona un espacio para mantener, mientras prescriben su conservación precaucional, el archivo los mantiene y después ya es el archivo quien ya somete a algunos procesos en materia archivística para determinar el destino final, ya sea para conservarse o eliminarse de manera definitiva. Pero precisamente por eso, por ser desde el resguardo, sí son directamente responsables del tratamiento de esos datos. Gracias. El solo resguardo te convierte en responsable del tratamiento. Y ya lo remites al archivo, claro. ¿Alguien más? Yo vi varias manos levantadas, pero ya nomás dos. ¿Alguien? Acá está, a la derecha, por favor, a mi derecha. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Mi pregunta, doctora, es respecto de cuál es la temporalidad correcta, por así decirlo, de la clasificación de los datos personales. Yo sé que es confidencial, bueno, la clasificación es confidencial, pero la temporalidad usted dijo que era abierta. Quisiera que me pudiera dar un poquito más de información al respecto. Gracias. Bueno, en principio, al momento de clasificar la información, si mal no recuerdo, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información determina que cuando se trata de reserva es por un periodo máximo de 5 años, prorrogables, pero el periodo máximo es de 5 años, máximo. Puede ser 1 año, puede ser 2 años, puede ser 3 años, no importa, depende evidentemente de la razón por la cual la estás considerando como reservada. Sin embargo, cuando se trata de información confidencial, no hay plazo de clasificación. En principio, es información a la que no se tendrá acceso. Punto. No hay un plazo para determinar la confidencialidad de la información. Por eso es muy importante tener cuidado al momento de clasificar expedientes completos, porque un mismo expediente puedes tener partes públicas, partes reservadas y partes confidenciales. Y eso es lo que a veces es muy complicado. No es la clasificación del expediente en su totalidad, sino que debes de hacer un análisis del propio expediente para cumplir por un lado con el principio de máxima publicidad y tratar de hacer un gran esfuerzo por tener una versión pública, solo reservar aquellas cuestiones que sí puedan considerarse que afectan la seguridad, en fin, pero además la confidencialidad en el entendido de que eso no se sabrá. Por eso es tan delicado. La confidencialidad supone un ámbito de privacidad de la persona que no tiene por qué conocerse. Pero insisto, hay excepciones, ¿no? Parece que ya no hay ninguna pregunta. Vamos a pasar a una actividad porque queremos presentarles una exposición después breve de la diputada María Fernanda, en el sentido de que ella es la presidenta de Transparencia, Protección de Datos Personales, Acceso a la Información y Combate a la Corrupción, que pues conocemos de ella por su trayectoria también, que tiene preparación en el tema, pero además preside la comisión de esta legislatura. Entonces, muy importante poder escuchar sus comentarios. Diputada. Sí, por supuesto.
Muchas gracias por este espacio, doctor Victorino Barrios, por la invitación a escuchar a la doctora María Solange, que siempre es un gusto coincidir y escucharte. Realmente la expertise que tienes en la materia nos alienta a hacer un muy buen trabajo legislativo, que es lo que nos toca hacer ahora en esta 59 legislatura, al armonizar precisamente la ley general de la que ya has hecho mención. Bienvenida aquí al Poder Legislativo. También agradezco la presencia del titular de la Unidad de Información del Poder Legislativo, Jesús Felipe Borja, a todos ustedes que nos acompañan y a los medios de comunicación. Después de escuchar a la doctora, coincidimos plenamente que estamos siendo testigos de los tiempos de la sociedad de la información. Momentos, circunstancias en que la información de los ciudadanos se ha convertido en un activo de connotaciones comerciales, políticas e incluso sociales. Este hecho nos enfrenta como legisladores a la necesidad de brindar al ciudadano protección a su información personal, que es el derecho del cual hemos estado haciendo esta mañana serias reflexiones. Y nos plantea un reto en el Estado de México para generar un marco jurídico que salvaguarde este derecho a la privacidad de las personas que se busca proteger. Como se nos ha dicho, los datos personales refieren a aquella información relativa al individuo, aquella información que lo identifica, que le da identidad y nos describe, pero además precisa su origen, su edad, lugar de residencia, trayectoria académica, laboral o profesional. También nos describe aquellos aspectos más sensibles o delicados de cada una de nuestras personas, como nuestra forma de pensar, nuestro estado de salud, las características físicas, nuestras opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas, entre otros muchos datos. Tomando como base estos elementos y en el camino de generar un andamiaje jurídico en materia de protección de datos, es importante precisar o puntualizar que el límite del acceso a la información pública precisamente es la información privada. Por tanto, estamos conscientes que debemos de cuidar que se mantenga un adecuado equilibrio entre el derecho a la intimidad y el derecho de los ciudadanos a conocer acerca de la actuación de su gobierno. No son derechos que estén peleados, se complementan, y siempre hemos hablado en la comisión que son líneas paralelas, que ciertamente todo lo que es información pública pues tiene que ser de conocimiento del ciudadano, y nos enfrentamos ante este otro reto, que es coadyuvar en esta protección al derecho de los datos personales. Sabemos que el derecho a los datos personales es un activo, por lo cual es indispensable regular la captación, el aprovechamiento, el flujo de la información personal. El reto legislativo, como digo, es generar un marco regulatorio efectivo para las personas cuyos datos buscamos proteger, pero también eficiente, de manera que no obstaculice el desarrollo en la materia, el trabajo que todos y cada uno de ustedes realizan día con día. Es decir, que no se cause un perjuicio y que seamos muy cuidadosos de las responsabilidades que tenemos como sujetos obligados. Con las reformas aprobadas en diciembre de 2016 y publicadas en enero de 2017, nuestro país se encuentra en uno de los países que cuentan con un derecho a la protección de datos personales a todos los niveles de jerarquización de leyes, con lo que definitivamente se contribuye a lo que es la democratización de este derecho y en el ámbito de los derechos humanos. Como saben, este ordenamiento, esta ley general, manda a todas las legislaturas locales para homologar las legislaciones locales. Sí quiero hacer mención que el pasado 16 de marzo, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional presentó ya un proyecto para abrogar la ley vigente y que se expidiera una nueva ley de protección de datos personales del Estado de México y sus municipios. Actualmente está en comisiones y está en análisis. A través de la presidencia de esta comisión que me honro en detentar, también promovimos la realización, invitamos al órgano garante nacional, al INAI, en el marco de este esfuerzo que está haciendo el Sistema Nacional de Transparencia,
a presentar aquí pues su visión, su perspectiva de lo que tendría que ser la armonización legislativa. Ellos ya realizan a nivel nacional en diferentes partes de la República este esfuerzo, estos foros regionales. Desafortunadamente no se pudo llevar a cabo en las fechas programadas, quizá por algún criterio que no compartimos de la cuestión de veda electoral, pero sí felicito por ello la iniciativa del Contralor en este momento de seguir abonando a la deliberación de los asuntos que son de suma trascendencia para nuestra entidad. No podemos hacer a un lado este derecho, como bien dices, o ponerlo a un segundo nivel cuando los tiempos nos apremian, cuando hay que discutir los temas que son fundamentales y trascendentes para la vida cotidiana de los ciudadanos mexiquenses. Es decir, en todo el país, y nuestra entidad no es la excepción, este es un ejemplo, este ejercicio, esta cátedra magistral que nos has dado el día de hoy, sabemos que nos enfrentamos ante una problemática muy seria que es esta protección al derecho poco conocido, como es la protección de los datos personales. Hay muchas encuestas que señalan que los ciudadanos nos sentimos vulnerables ante el manejo, ya lo ponían en el ejemplo de las preguntas, ¿no? ¿Por qué me hacen proselitismo a mi teléfono cuando yo no he dado la autorización? ¿O por qué recibo mensajes que no son convenientes en materia comercial? Todas estas quejas reflejan que sí hay una preocupación en la población en general por el mal uso que damos o que podemos dar como autoridades o como sujetos obligados de los datos personales, así como también la poca cultura que existe del autocuidado. Como bien decías, que somos los primeros garantes de nuestros datos personales. A pesar de que es un derecho humano de última generación, tenemos que abundar en esta discusión de cómo proteger y cómo coadyuvar y cómo alentar esta auténtica protección a través de las diferentes instancias. Sabemos que los retos normativos en la materia son muy grandes y pues decirles que en la comisión se está haciendo un esfuerzo fuerte por hacer una nueva ley, expedir una nueva ley que cumpla con todos estos mínimos que establece la ley general y que podamos quizá ir un poco más allá de estos límites para garantizar este derecho humano que es la protección de nuestros datos personales. Enhorabuena por este esfuerzo. Gracias, doctora, por acompañarnos. Esperemos que sea muchas más las veces que nos puedas acompañar también en el seno de la propia comisión para abundar sobre este tema y que el marco que estamos previendo contar con él en próximas fechas pues sea con un nivel de satisfacción que realmente garantice este derecho. Enhorabuena y muchísimas gracias. Agradecemos la valiosa participación de la diputada María Fernanda Rivero Sánchez, presidenta de la Comisión Legislativa de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción. Y a continuación, con el permiso de todas las personas presentes, iniciamos un acto protocolario en que, como muestra de nuestro agradecimiento, entregaremos un reconocimiento y un paquete de publicaciones de parte de la Contraloría, para lo cual solicitamos, y con el permiso del Presidium, al maestro Jesús Felipe Borja Coronel, titular de la Unidad de Información del Poder Legislativo del Estado de México, entregue a la doctora María Solange Maqueo Ramírez. Muchísimas gracias, maestro. Y finalmente solicitamos también muy respetuosamente a la diputada María Fernanda Rivero Sánchez realice el acto de clausura de la conferencia magistral. Muy bien, pues siendo las 12:34 del día de
del 26 de abril de 2017, quiero declarar clausurados estos trabajos de esta conferencia magistral. Enhorabuena. Pues agradecemos, la Contraloría del Poder Legislativo les agradece a cada uno de ustedes su presencia y aprovechamos también este espacio para invitarles a nuestra próxima conferencia magistral el 31 de mayo, que tendrá que ver con los desafíos que tienen las mujeres para incursionar en la política en México. Por su atención, muchísimas gracias, que tengan un feliz regreso y muy buenas tardes.